Es que yo tengo unas fobias bien extrañas. Yo cuando estaba chiquita, güey, tenía un chingo de miedo y no podía ver fotos ni nada de órganos internos porque me daba cosa, me daba miedo, en especial del corazón. Okay. Porque el corazón Let's see realmente what está else haciendo this un trash esfuerzo heap has to constante y en offer. cualquier momento se te puede parar, güey. Ay. Pánico de que se me parara el corazón a los pinches 8 años. Es como Y- cuando piensas, ay no puedo respirar, si me di cuenta que estoy respirando y te da ansiedad como que, ay estoy respirando y si dejo de respirar, ¿qué pasa? A mí me ¡Puta pasa. madre! Me desactivaste la Se respiración necesita respiración automática. Sí, exactamente. Gracias, Cari, me desconfiguraste, güey. Ocupo actualizar la base de virus. Muchas gracias. O la otra. ¿Estás pestañeando? Ahora tienes que pestañear en forma ¡Puta manual. madre! Por favor, sígueme en mi cuenta de Twitch. Hago directos todos los lunes, martes, jueves y viernes. A las 10 de la noche en Argentina y 8 de la noche en México. Tienes el link en el comentario fijado y en la descripción. Muchas gracias. ¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hablaremos del Gender Bender en KOF, es decir, personajes que han cambiado de género en la saga de KOF. ¿Los conocen a todos? Ya iniciaremos con el repaso de cada uno de ellos. Deja tu favorita en la caja de comentarios. Vamos a iniciar con el primero de todos, Miss X. Este personaje es Yori Yagami, convertida en mujer bajo el nombre de Miss X. Debutó por primera vez en Girls Fighters, volviendo a aparecer como DLC en SNK Heroines. Es Yori mujer con un atuendo escolar de color púrpura y las uñas pintadas de color rojo. Ella tiende a ser más agresiva y expresiva que su contraparte masculina. Tiene otra aparición en SNK vs Capcom, gracias al Midnight Bliss de Demitri, el cual la convierte en mujer, pero con un atuendo escolar diferente al de Miss X. En cambio, si transforman a su variante de Orochi Yori, ahí sí veríamos a Miss X. Continuamos con Terry Bogard. Tal y como mencionamos anteriormente, la versión femenina de Terry apareció por primera vez gracias a Demitri, y volvería a aparecer en el juego de SNK Heroines como un personaje del roster inicial, tomando esta apariencia gracias a Kukri. La apariencia es literalmente Terry mujer, conserva el mismo atuendo, solo que con todo más pequeño y ajustado. Seguimos con Kyo Kusanagi. Este personaje también fue visto como mujer gracias a Demitri, el cual le da el aspecto que tiene la cosplayer Kyoko, por lo que podemos saber que Kyo, al verse como mujer, se vería exactamente igual, conservando su atuendo y donde su cabello es más claro que su variante masculina. Takuma Sakazaki. Este personaje tampoco se salva del hechizo de Demitri, el cual la convierte en mujer cuando este tiene la máscara Tengu y es Mr. Karate. Podemos ver que su pecho queda descubierto y la máscara cambia a una blanca. Ryo Sakazaki. Su hijo tampoco escapa de las garras de Demitri y también es convertida en mujer. A diferencia de su padre, Ryo es más plana, solo pudiéndose apreciar un cambio de musculatura respecto a su variante masculina, ya que conserva la longitud de su cabello y su atuendo. Goenitz. El Hakeyu del viento también sería víctima del ataque de Demitri, convirtiéndolo en una monja de cabello rubio. Este aspecto de Goenitz gustó tanto a los fans que le dieron el nombre de Goénico y la agregaron en diferentes Mugens. Tuvo una breve aparición en el de King of Fighters de Pachinko, y fue hasta KOF 98 OL que la veríamos oficialmente en un juego de KOF. Ella suele emular la personalidad de Goenitz. En algunas ocasiones actúa más sumisa y no le gusta pelear, a diferencia de su contraparte masculina. Bien, antes de continuar con el video, déjenme hacerles una pequeña recomendación. Se trata del canal de Yomu72, un beatmaker que hace música para streams y música propia inspirada en videojuegos y freestyle. Actualmente está haciendo un álbum inspirado en KOF 15, donde cada personaje tendrá su propia canción, como la que están oyendo ahora mismo en este video, que pertenece a Blue Mary. Si gustan pasarse o utilizar su música para sus videos y streams, lo ayudarían bastante, y yo digo que les conviene ya que no tienen copyright. Los invito a suscribirse y apoyar su contenido, tienen el link en la descripción. Bien, continuemos entonces con Choi. El pequeño Choi también sufre el ataque de Demitri y es convertido en una pequeña doncella con cabello corto y un vestido. Bueno, al menos no es calva. Keep Capwan.
Kim fue convertido en mujer por primera vez con el ataque de Demitri, siendo una mujer alta, de cabello azul y con vestido. Luego volvería a cambiar de género en KOF All Star, juego donde luce como una niña pequeña con su cabello como ponytail. ¿Cuál de las dos apariencias de Kim como mujer te gusta más? Seguimos con Geese Howard. Al igual que Kim, Geese es convertido en mujer gracias al ataque de Demitri, donde podemos ver a una mujer rubia con un vestido rojo provocador y unas plumas blancas en su cuello, dando un aspecto de emperatriz. Ella volvería a aparecer también en KOF All Star, retomando el aspecto físico de esta Geese mujer, solo que ahora con el traje clásico del personaje. ¿Cuál de las dos variantes te gusta más? Bien, ahora veremos a los personajes que tienen su contraparte femenina en KOF All Star. ¡Empecemos! Chang. Este personaje grande se convierte en una niña muy pequeña, todo un contraste. Aún así, conserva la misma personalidad y actitud, donde curiosamente su antigua personalidad encaja con su nuevo aspecto. Zero Clone también ha sufrido del cambio de género, siendo una chica pequeña con cabello negro y ponytail, pero manteniendo su personalidad y atuendo. Zero Original también cambiaría de género, siendo otra chica pequeña, pero con un atuendo un poco más revelador que su contraparte masculina. Ahora podemos apreciar mucho mejor sus ojos de color amarillo. Mr. Big. El capo mafioso de Mr. Big ahora es una chica pequeña, con la diferencia de que ahora tiene una gran melena que le llega casi hasta las rodillas. El sueño de todo calvo. Brian Butler, el jugador de fútbol americano, también sufrió de cambio de género y ahora es una chica rubia genérica, la verdad. Podría cambiarle el atuendo al de Terry y sería Terry mujer. No tiene algo que la distinga del resto de chicas rubias de cabello largo y lacio. Uno de los más flojos en mi opinión, aunque claro, el atuendo está bastante bien, pero siento que quizás hubiera sido más interesante convertir a Lucky, no sé. Por lo menos íbamos a tener algo diferente en cuanto a su apariencia física. Billie Kane, otro cambio de género innecesario para mí, otra rubia de cabello largo y lacio. Sinceramente, era mucho mejor traer de regreso a su hermana Lily Kane y hacerla jugable en KOF All Star que cambiarle el género a Billie, ¿no creen? No hay mucho para decir. Yashiro Nanakase, el otro personaje masculino de los Hakeyu, no se salva del cambio de género. Vemos que ahora es una chica potente que conserva su cabello corto y confianza. Luce bastante bien, de hecho la ropa original le queda mucho mejor a su variante femenina que a la masculina. Y finalmente Máxima, sin dudas un cambio de género que nadie vio venir. Es una cyborg mucho más liviana que su contraparte masculina, bajando de 204 kilogramos a solo 100. Esta nueva forma le da a Máxima mucha más agilidad y ataque en combate, pero pierde en resistencia y defensa. Tiene el cabello largo hasta la cintura y ahora podemos apreciar más el celeste de sus ojos. Y por último, como mención especial, a vísperas de la salida de Rugal en KOF 15, ¿sabían que el jefe más temido de KOF una vez fue la jefa más temida? En una colaboración con Senran Kagura, KOF dio a 3 personajes de su franquicia, Athena, Leona y Kula. Y además, incluyó a Rugal como variante femenina en el personaje de Rin, de Senran Kagura New Link, con su Genocide Cutter incluido. Ver esta faceta femenina de Rugal, sin dudas, hace que te encuentres confundido ahora mismo. Aunque claro, no es Rugal como tal, pero sí un aspecto de lo que podría ser. Así que por eso le hago una mención honorífica al final de este video. Y bien, hasta aquí el video de cambio de género de todos los personajes de KOF. Espero no haberme olvidado ninguno. Si creen que lo hice, déjenlo en los comentarios, pero también dejen la lista de sus cambios de géneros favorito. Yo si tuviera que elegir me quedo con Goeniko, la verdad es que luce bastante bien. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.